Bueno, ya se fue quedando la cosa más tranquila, nos hemos quedado casi en familia ya. Después de todo el día, por la mañana estuvo a tope. Bueno, algunos que llevan todo el día, ¿no? Desde la mañana escuchando las charlas nuestras. Miren, yo les voy a hablar ahora del tour Praga a París. Mientras, voy a colocarlo aquí, que este es el anterior. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bueno, tienen por ahí el flyer todos, lo está repartiendo Rigo, el que no tenga. Praga es la que está allá arriba a la derecha de la República Checa, la capital de la República Checa. Bueno, pues les voy a hablar de un tour muy bonito, es el último ya del día de hoy, aunque saben que mañana pues tenemos más y el próximo fin de semana también. Concretamente este tour se llama De Praga a París, de Praga a París. Son 15 días en total, 13 noches. Y bueno, como todos los demás tours, tenemos lo que es la salida grupal desde acá, desde San Juan, ya con los vuelos y todos, el paquete armado, que es el que tienen aquí en su mano. Pero además, si alguno de ustedes no puede por la fecha concreta, esta es salida del 22 de junio hasta el 6 de julio. Pero si por cualquier cosa ustedes no pueden ir en esa salida, pues recuerden que tenemos este tour a lo largo de todo el año en el catálogo grande de Europa Mundo, que, bueno, pues desgraciadamente hoy no lo podemos tener porque hubo unos problemas con la aduana, pero no se preocupen que en su agencia, cuando vayan, allí lo van a tener, porque si no llega esta noche, llega mañana, ¿ok? Así que no se preocupen por eso, y si no, pues lo pueden recoger aquí la semana que viene. Pero bueno, no se preocupen que lo van a tener en la agencia, en el momento que ustedes vayan a la agencia, ahí se lo entregan. Así que bueno, tenemos salidas todo el año, pero concretamente esta, de la que vamos a hablar, el tour es igual, pero es la salida ya con todo armado, con los vuelos, los traslados y todo, ¿ok? Así que bueno, empezamos, por tanto, este tour empieza en Praga. Este tour hace un recorrido muy bonito, porque vamos a ir recorriendo varios países. En total, pues Praga, que es la República Checa, después pasaremos a Budapest, en Hungría, pasaremos a Eslovaquia, visitaremos también Austria, visitaremos Liechtenstein, el Principado de Liechtenstein, o Liechtenstein, como se escribe, se pronuncia Liechtenstein, y de ahí pasaremos a Alemania para finalmente llegar a Francia. Así que recorre varios países de Centro Europa. Y empezando, pues bueno, pues por una de las ciudades más bellas de toda Europa. Estos primeros países que vamos a recorrer en los primeros días del tour, pues pertenecen a lo que fue llamado durante muchos años la Europa del Este, que ahora ya no es tal, ya no es la Europa que quedaba detrás de ese telón de acero, hasta 1989, que cayó el muro y cayó el telón de acero, sino que ahora ya son países de la Unión Europea, que se sumaron al turismo desde hace unos 20 años o así, y que se han convertido realmente tanto la República Checa como Eslovaquia, como Hungría, en países de los más turísticos de Europa. De hecho, Praga es una de las ciudades más visitadas de Europa en la actualidad. Y es una ciudad bellísima, bellísima. La capital de Bohemia, que fue la capital del Reino de Bohemia durante muchos siglos, y que después fue capital de la extinta Checoslovaquia. Ya saben que después de la caída del telón de acero, Checoslovaquia se dividió en dos y son dos países independientes, vecinos y además amigos, que son República Checa por un lado y Eslovaquia por el otro. Y los dos los vamos a visitar en este tour. Como decía, empezamos por Praga. Llegamos a Praga y una vez que llegamos allí, traslado al hotel. Y en ese día, pues simplemente ya es acomodarnos, llegar al hotel y prepararnos para las actividades ya a partir del día siguiente. Entonces tenemos la visita panorámica de la ciudad.
Y atención, porque Praga es una ciudad medieval, totalmente medieval. Saben que nosotros en las visitas panorámicas de la mayoría de las ciudades las hacemos en autobús, con diferentes paradas para tomar las fotos y todo esto. En el caso de Praga, la visita en su 90% es a pie. ¿Por qué? Pues porque son calles estrechas, calles medievales, zonas peatonales y la única manera de conocerlas es a pie. Entonces tenemos incluida la visita panorámica. Con el autobús vamos desde el hotel hasta el área del Castillo de Praga. El Castillo de Praga es aquella parte alta, donde están los palacios reales y la catedral. Y allí ya descendemos del autobús. Y vamos a hacer la visita guiada, con guía local, por supuesto. Saben que en las principales ciudades tenemos siempre guía local, además del guía acompañante de Europa Mundo que va durante todo el viaje acompañando al grupo. En la visita panorámica, por tanto, vamos a hacer ese paseo a pie. No se preocupen porque empezamos arriba y terminamos abajo, con lo cual siempre es bajando. No tenemos que subir grandes cuestas. Como la ciudad es peatonal, pues vamos a pie, vamos a ir pues visitando primero lo que es la zona del Castillo de Praga, con sus diferentes patios. Y después ya entramos al barrio que se llama Malá Strana, que es el barrio pequeño, que queda en la orilla norte, en la ribera norte del río Moldava, que es este río que pasa por Praga. Cruzamos, una vez que hemos visitado toda la parte antigua de Malá Strana, que es la parte del barrio pequeño, que así se llama, cruzamos el famoso Puente de Carlos y nos vamos dirigiendo hacia lo que es la ciudad antigua, la Staromesto, así se llama en checo. Y terminamos este paseo a pie, lo terminamos justamente aquí, junto al reloj astronómico de Praga. El reloj astronómico, este es el puente de Carlos, que tiene una torre al inicio del puente, otra torre al final, y todo decorado con estatuas de santos. Entonces terminamos la visita aquí en la plaza de la ciudad vieja, frente al famosísimo reloj astronómico, que lo tienen en la foto del flyer. El reloj astronómico de Praga, que es el punto de encuentro siempre cuando alguno se pierde, porque a veces alguno se pierde haciendo el tour, la visita, como pues vamos a pie, vamos por las calles, a veces siempre hay algún desobediente que se mete en las tiendas, a pesar de que decimos siempre, espérense que al final van a tener el tiempo libre, pero siempre hay alguno que se despista, se mete en alguna tienda y cuando sale ya no estamos. No se preocupen, allí nos reencontramos todos aquí en el reloj astronómico, a la 1, siempre decimos, a la 1 de la tarde, el que se haya perdido, todos en el reloj astronómico. Así que bueno, una ciudad bellísima, de verdad, una ciudad que es para pasearla, para caminarla. Una vez que terminamos, ya quedamos con tiempo libre, lo ideal es quedarse paseando por el centro. Nosotros, no obstante, en la tarde tenemos un traslado de nuevo al centro. Es decir, que el que se haya querido quedar paseando por el centro, ponemos un punto de encuentro, una hora de encuentro, aquí, normalmente sobre las 7 o así, en el mismo reloj que todos conocen. Los que ya hayan regresado al hotel porque estaban cansados o quieran ir a descansar un poco, salimos desde el hotel, salimos 6:30 y nos encontramos allí con los que se quedaron por el centro. Damos un paseíto por el centro en la noche y damos tiempo para cenar. El centro de Praga es una maravilla para cenar, está lleno de restaurantes típicos. La comida típica de allí es parecida a la comida alemana, muchas carnes, carnes asadas, salchichas y sobre todo la cerveza, porque el centro de Praga está lleno de cervecerías y de hecho la cerveza checa está considerada entre las mejores cervezas del mundo, que supera incluso a la cerveza alemana, junto con la cerveza belga, digamos, la cerveza checa. De hecho ellos inventaron el tipo de cerveza Pilsen, el tipo Pilsen es de allí, de una ciudad que se llama Pilsen, cerquita de Praga, y luego pues en muchos países fabrican la cerveza al estilo de Pilsen, o la cerveza Budvar, más conocida, y acá en Puerto Rico la conocen como la marca de Estados Unidos, la Budweiser. Pues esa es de allí, de Česká Budějovice, que es una ciudad también que está cerca de Praga, y hacen la cerveza tipo Bud, la Budweiser, la original. De hecho, llevan muchísimos años en tribunales con los de Estados Unidos por la propiedad de la marca, porque parece ser que fue un checo
que se fue, que emigró a Estados Unidos y creó la Budweiser de allí, porque en la República Checa, por aquel entonces Checoslovaquia, no la habían registrado, pero que sepan que es originaria de allí, de la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa. Así que bueno, damos tiempo para cenar en cualquiera de las múltiples cervecerías, a probar la cerveza checa y a comer pues la gastronomía checa, muy buena. Y tenemos también, bueno, este es el Puente de Carlos, tenemos también la opción en la tarde, para los que quieran, de hacer una excursión que es muy bonita, visitando lo que es el barrio judío de Praga. Praga era una de las ciudades europeas con mayor comunidad judía hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces el barrio judío, que está muy cerquita de allí de la Plaza del Reloj, pues podemos dar un paseo guiado por el barrio judío, incluyendo también un iglesias más emblemáticas que hay en Praga, que es la famosa iglesia del Niño Jesús de Praga. Entonces, esta excursión la hacemos por la tarde, después de almorzar, a primera hora de la tarde, para todos los que la quieran hacer. La pueden consultar en la web de Europamundo, entrando a este viaje y viendo las actividades opcionales que tenemos en cada ciudad. Y bueno, pues al día siguiente ya nos vamos de Praga. Bueno, estas son fotos del reloj astronómico. Nuestra referencia, nuestro punto de encuentro, una bellísima foto de Praga en la noche, la vamos a poder contemplar así en nuestro traslado nocturno. Miren arriba del todo, allá detrás del puente, la catedral de San Vito, iluminada, y bueno, pues las típicas cervecerías. Esta es la estampa de Praga en la noche. Al día siguiente salimos de Praga y vamos en el mismo día a cruzar 3 países. Salimos de la República Checa, pasaremos unos instantes por Eslovaquia y llegaremos a Hungría. Entonces, a primera hora de la mañana salimos de Praga y aproximadamente a unas 3 horas de Praga tenemos nuestra primera localidad a visitar, a conocer, que es Lednice. Se encuentra en el sur de la República Checa, muy cerquita ya de la frontera con Eslovaquia. Y es conocido por ser patrimonio de la humanidad el Palacio de Lednice, que tiene unos jardines impresionantes. Allí tenemos un tiempito, más o menos una hora, para poder conocer los jardines del Palacio de Lednice, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y de allí pues ya continuamos, cruzaremos brevemente Eslovaquia, aunque nos detendremos en Eslovaquia al volver de Budapest 2 días después. Cruzamos una parte de Eslovaquia y nos vamos hacia Győr. Győr ya en Hungría, entramos en Hungría. Aquí cambiamos de moneda, porque en este viaje sí vamos a tener monedas diferentes, porque no todos los países, aunque ya forman parte de la Unión Europea, no todos tienen todavía el euro. De hecho, por ejemplo, Praga, en la República Checa, todavía no tienen euro, tienen la corona checa. Después, en Hungría, tienen el forint o forinto, florín de Hungría. Entonces, llegamos a Győr, cambiamos dinero, no hay que cambiar mucho porque vamos a estar 2 días, nada más, en Hungría. Y Győr es una ciudad muy bonita, llamada la ciudad de los 4 ríos, porque pasan 3 afluentes del Danubio y el propio Danubio, aunque el Danubio pasa por las afueras, pero luego lo veremos en su esplendor en Budapest. Y bueno, pues tras un tiempo en Győr, donde tendremos tiempo para comer, para almorzar, allí van a poder probar por primera vez, porque luego tendrán tiempo al día siguiente también, de probar el famoso goulash. La sopa goulash es una sopa de un estofado de carne riquísima, que bueno, que los húngaros, que también emigraron a muchas partes del mundo, han llevado por todo el mundo, el famoso goulash húngaro. Y de Győr nos vamos ya para Budapest. Esa es otra foto de Győr. Y de aquí ya llegamos a Budapest. Budapest, miren, les digo, a lo mejor van a pensar que es exagerado. Esto lo dirá con todas las ciudades de Europa. No, yo se lo digo, para mí es mi ciudad favorita de Europa. Para mí es la más bonita de todas las ciudades europeas. Y miren que hay ciudades bonitas. Roma es una maravilla, Venecia, una preciosidad, París, fantástica, Ámsterdam, Brujas, hay ciudades preciosas. Pues para mí, y siempre que me preguntan, ¿qué ciudad es tu ciudad favorita de Europa? Para mí, Budapest. Budapest tiene
dos partes, una que se llama Buda y otra Pest. Hasta el siglo XIX eran dos ciudades, porque no había puentes, solamente se podía cruzar en barcos. Entonces, la parte llana, que es la parte que se ve, Pest. La parte alta, parte montañosa, desde donde está tomada la foto, Buda. Y solamente fue a finales del siglo XIX que empezaron a construir los puentes, y la unieron, y de esa manera se unificaron las dos ciudades en una y ya pasó a llamarse Budapest. Fue y ha sido hasta que se convirtió en república después de la Primera Guerra Mundial la capital del Reino de Hungría, uno de los reinos más antiguos en Europa. En el año 800 fue fundada por San Esteban, el primer rey de Hungría, y es una ciudad de verdad maravillosa, una ciudad que tiene ese contraste, ¿no?, de la parte alta, la parte de Buda. Aquí tenemos los miradores del Bastión de los Pescadores en la parte de Buda, contrasta con la parte llana de Pest. La parte de Buda, la zona de la realeza, donde están los palacios. Aquí junto a este Bastión de los Pescadores están los palacios reales de Buda. La parte de Pest era la parte del pueblo, pero después, en el siglo XIX, y sobre todo durante el periodo de la monarquía austrohúngara, saben que cuando se casaron Francisco José, el emperador de Austria, con su esposa Sisi, los húngaros, que por aquel entonces pues habían luchado por la independencia de Austria, digamos que había tomado el control de Hungría desde el siglo XVII, después de la invasión turca, pues decidieron hacerles a la vez que emperadores de Austria, los hicieron reyes de Hungría también. Y a partir de entonces pues se convirtió en una de las dos capitales del famoso imperio austrohúngaro. Entonces toda la zona de Pest, la de Buda, ya saben que es la de los palacios, la de Pest, que era la zona llana, que era la zona del pueblo, en el siglo XIX y durante el reinado de Francisco José y Sisi, se convirtió en una ciudad elegante, en una ciudad de referencia. De hecho, además, para el año 1896 celebraron el milenio del Reino de Hungría. Entonces toda la ciudad se transformó, construyeron el metro, fue el primer metro de la Europa continental. El único más antiguo del mundo es el de Londres, el segundo es el de Budapest. Y la ciudad se convirtió en una capital imperial, ¿no?, en una ciudad elegante, en una ciudad de referencia entre toda la nobleza, la aristocracia y la realeza europea. Y así pues quedó para nosotros pues una ciudad maravillosa. Construyeron el Parlamento. Este Parlamento, que es uno de los más bellos del mundo, se inspiró ligeramente en el Parlamento, en las casas del Parlamento de Londres, aunque con otro estilo, con esa gran cúpula. Y de hecho pues es el mayor parlamento de toda Europa en tamaño, y es una auténtica maravilla, tanto por el día, viéndolo desde los miradores del Bastión de los Pescadores, donde hacemos la panorámica, como por la noche, paseando en barco por el Danubio. Es una auténtica maravilla, uno de los edificios más bonitos del mundo. Entonces, está en Pest, pero es el Parlamento húngaro. Entonces nosotros llegamos al hotel, llegamos a media tarde, pues eso depende siempre del tráfico, pero sobre las 5 o 6 de la tarde, y después de alojarnos en el hotel, acomodarnos, tenemos un traslado al centro, a la parte peatonal, y allí tenemos tiempo para cenar, ¿ok? Y luego, después de la cena, en la noche, tenemos la posibilidad de hacer una excursión preciosa, que es un paseo en barco por la noche por el Danubio, pasando por delante de todos estos monumentos como el Parlamento, el Bastión de los Pescadores, los palacios de Buda, los puentes, todos los puentes, el puente de las Cadenas, el puente de Elizabeth, que es el puente de Sisi, el de Francisco José, el puente de la Libertad, un paseo precioso nocturno, y con unas vistas, con una parada, antes de tomar el barco, subimos a la parte alta de Buda, a un mirador desde el que tenemos toda la ciudad iluminada. Es una auténtica maravilla, yo les recomiendo a todos que hagan ese paseo. Y ya pues nos vamos a dormir. Al día siguiente tenemos la visita panorámica de la ciudad,
también con diferentes paradas. Esta es la Plaza de los Héroes, dedicada pues a los magiares. Los húngaros, saben que son como una especie de islita rodeada de eslavos. Todos los países de alrededor, pues Polonia, Eslovaquia, Serbia, Bulgaria, todos los países que rodean Hungría son eslavos, son de raza eslava y de lengua eslava. Sin embargo, los húngaros no son eslavos, son magiares. ¿Y quiénes eran los magiares? Pues los magiares venían de la parte de los montes Urales, allá hacia el este de Europa, donde la Rusia europea pasa a ser la Rusia asiática. Y desde allí llegaron pues justo antes de San Esteban, a comienzos del siglo IX, y se establecieron allí, fundaron el país de los magiares, que de hecho es como se llama oficialmente, Hungría. Nosotros llamamos Hungría, pero ellos se llaman, en su idioma, se llaman Magyarország, que quiere decir país de los magiares. Entonces, la Plaza de los Héroes está dedicada a ellos, a los magiares, las tribus nómadas magiares que llegaron y se asentaron allí en Pest, junto al Danubio. Esta es una de las paradas que hacemos. Luego hacemos otra parada en el mirador del Bastión de los Pescadores, desde donde tenemos por las vistas del Danubio y del Parlamento. Para mí, y el Danubio pasa por 9 países de Europa, la parte más bonita por donde pasa el Danubio es en Budapest. Es la perla, ¿no?, de ese collar que forma tantas ciudades por las que pasa. La más bonita es Budapest. Y cuando vayan a Budapest se van a acordar de lo que les digo, de verdad. Y bueno, esta es la parte alta de la ciudad, en la parte de Buda. Estamos también... esta es la parte baja. Aquí este es el mercado. Una vez que terminamos, es que había visto los tejaditos, estos tejaditos, hay una iglesia que se llama la iglesia de Matías. Como lo tengo así de refilón no lo había visto bien. En la parte alta hay una iglesia, la iglesia de Matías, donde fueron coronados reyes de Hungría, Francisco José y Sisi. Tiene las tejas también así de colores. Pero este es el mercado. Cuando terminamos el City Tour, terminamos muy cerquita, prácticamente a 1,5 cuadras de aquí del mercado. Es el mejor sitio para ir a comprar artesanía y para comer comida típica húngara. Así que ahí cuando terminamos el City Tour, que tiene luego toda la tarde libre, pues se pueden quedar, es el mejor sitio. La artesanía húngara, fantástica. Tienen, para las personas que les gusten los bordados, todo ese tipo de manteles, pañuelos, blusas, también artesanía en madera, cosas preciosas para comprar, para llevar de recuerdito. Y luego de la gastronomía les recomiendo que compren paté. El paté, lo hacen con el hígado del pato y que lo exportan a todo el mundo. De hecho, el paté es muy famoso en Francia. En Francia lo producen, pero como no producen suficiente, le compran a los húngaros y luego lo etiquetan como francés. Pero el de mayor calidad es el de Hungría, el paté. Y luego tienen la paprika, que es el pimentón picante. Tienen también, muy típico de allí, aparte de la sopa gulas, tienen también el stick tartar, que es esta carne de res, que se adereza, pero que no llega a cocinarse. No es cruda porque es aderezada, pero muy rica también. Y allí en todo el área del mercado, muchos sitios para comer. Y luego los vinos, excelentes vinos. Hungría es un país de vinos. Los vecinos, los checos, los austriacos, los alemanes son de cervezas, pero Hungría es de vinos. Y tienen un vino muy bueno que es dulce, se llama Tokay, el vino Tokay. Recuérdenlo, muy rico, un vinito dulce muy bueno. Para tomar con el paté, fantástico. Tokay, con K, Tokay. Parece un nombre como japonés casi, ¿no? Bueno. Y bueno, se me olvidaba, no podía pasar sin decir eso. Por eso muchas veces las fotografías nos ayudan. Budapest es conocido por sus baños termales. Ya desde la época de los romanos se utilizaban las fuentes termales que hay bajo el suelo de Budapest, tanto en Buda como en Pest. Y hay decenas de centros de aguas termales. Este concretamente es uno de los más conocidos, es el Hotel Gellert, que se llama Gerardo, lleva el nombre
el santo patrón de Buda, de San Gerardo, está justo bajo la colina del mismo nombre, la colina de Gellert o de San Gerardo, y es uno de los balnearios de aguas termales más bonitos del mundo, porque tiene esas piscinas. Es un edificio del siglo XIX, pues de la época en la que Budapest fue el centro, ¿no?, de ese gran imperio austrohúngaro, ¿no?, que coexistía como capital dual, ¿no?, con Viena. Y es una auténtica maravilla entrar, aunque no se vayan a bañar, que yo les recomiendo, pero solamente para verlo, pero les recomiendo que se bañen también, en las aguas termales del Hotel Gellert o de cualquiera de los muchos balnearios que hay allí en Budapest. Y bueno, por la noche también los que quieran pueden asistir a una cena folclórica húngara, donde pues van a probar todas las comidas que yo les he dicho, el gulas, los patés, las carnes asadas, la carne de pato, el vino Tokaj, el palinka. El palinka es un aguardiente, con el que se brinda antes de cenar para ir preparando el estómago. Eso sí, es fuerte, 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 pero a uno le prepara ya el estómago para esa gran cena. Y durante la cena pues vemos las actuaciones del folclore húngaro, que es el famoso folclore de los cíngaros. Saben que los cíngaros son los gitanos de Hungría. Saben que los gitanos, bueno, hay por toda Europa, por todo el sur de Europa. Ellos vinieron de la India en la Edad Media, eran nómadas y se quedaron pues en países como Rumanía, en Hungría, en todos los países balcánicos, en Grecia, en el sur de Italia, en el sur de España, Portugal. Pues la raza gitana se quedó por allí y pues virtuosos de la música, ellos desarrollaron su folclore, pero lo mezclaron con los locales y por eso no tiene nada que ver la música de los cíngaros, de los gitanos de Hungría, con la de los gitanos de España, que es el flamenco. Entonces evolucionó de otra manera, pero es un folclore precioso, donde tocan el violín, pues lo aprenden desde niños de oído, ni siquiera no miran un pentagrama ni nada, porque no saben solfeo, pero son virtuosos y tocan todo de oído y de memoria. La música húngara y las danzas húngaras de verdad que son fantásticas, así que hay que aprovechar esa noche para asistir a la cena húngara opcional. Incluye la cena, el transporte y por supuesto pues el espectáculo durante la cena. Muy, muy, muy recomendable. Bueno, al día siguiente ya nos vamos de Hungría y de nuevo 3 países en el mismo día. Esta vez salimos de Hungría por la mañana temprano y nos vamos a Eslovaquia. Habíamos pasado por Eslovaquia por un pedacito sin parar, pero ahora ya sí nos paramos para conocer su capital, que también está a orillas del Danubio, en la ribera del Danubio, que es Bratislava, la capital eslovaca. Bratislava fue además, durante la época de la ocupación de los turcos, entre los siglos XVI y XVII, durante 100 años, fue capital del Reino de Hungría, Eslovaquia. Bratislava en Eslovaquia. Y hoy en día pues es una ciudad muy bonita también, con el Danubio, pero sobre todo por su parte peatonal, donde está la catedral, donde está el ayuntamiento, una ciudad muy, muy, muy agradable. Ahí entonces vamos a tener tiempito para dar un paseo y también para almorzar. Una vez después del almuerzo ya nos vamos hacia Viena. Y estas son las 2 capitales europeas más cercanas. Están a 50 kilómetros de distancia. Porque Bratislava está en el extremo más occidental del país. Está junto a la frontera con Austria. Y Viena está en el extremo más oriental de Austria. Entonces están pegaditas las 2, una a la frontera de la otra, y solamente pues 50 kilómetros las separan. Así que rápidamente de Bratislava a Viena llegamos enseguida, en menos de una hora estamos de una ciudad a la otra. Y normalmente a Viena, y sobre todo en verano, como es este tour, esta salida, como todavía hay luz, pues al llegar, que llegamos en torno a las 4 de la tarde aproximadamente, hacemos el City Tour de Viena. En invierno no, porque en invierno, ¿saben a qué hora anochece allí? A las 3:30. Sin embargo, en el verano, en estas fechas, hasta las 10, pues hay luz, con lo cual se aprovecha mucho más el día. Entonces, llegamos a Viena y directamente hacemos el City Tour, según llegamos.
El City Tour, pues, en el que vamos a conocer los principales lugares de la ciudad. Concretamente es el Ayuntamiento, que es donde terminaremos la visita panorámica. Tenemos lugares tan emblemáticos como el Palacio de Schönbrunn. En la panorámica no entramos, tenemos una paradita para tomar unas fotos desde el exterior, pero al día siguiente no se preocupen, que los que quieran, como tenemos el día libre, podrán hacer la excursión para hacer la visita guiada del Palacio de Schönbrunn, el famoso palacio de la emperatriz María Teresa. Aquí tenemos la zona de los museos, se llama la Plaza de los Museos, el monumento a la emperatriz María Teresa, la madre de los austriacos, conocida así, la emperatriz más importante que tuvo Austria en toda su historia. Pasamos por el Palacio del Belvedere, aquí también nos detenemos, bajamos, damos un paseito por los jardines y tomamos las fotos de las vistas que se ve una buena parte de la ciudad de Viena desde los jardines del Belvedere. Y terminamos la panorámica junto al ayuntamiento, que está muy cerquita de la plaza de San Esteban. San Esteban es también la catedral de Viena. Entonces, bueno, terminamos allí y damos tiempo para cenar. Normalmente, en el verano, bueno, y también en las Navidades, hay mercadito de comidas justo delante del ayuntamiento. Entonces, ahí aprovechamos, hay restaurantes para cenar, pero también los kiosquitos de la calle, donde pueden degustar las famosas salchichas, tomar una cerveza y, bueno, pues cenar por allí y luego ya nos vamos de regreso al hotel. Esto al final del City Tour, al final de la panorámica. Cruzamos también el Danubio, por supuesto, en el City Tour, aunque el Danubio en Viena no es como en Budapest. Es decir, no se imaginen que el Danubio en Viena es súper espectacular. El Danubio pasa a las afueras de Viena, no pasa por el centro de la ciudad. Por eso, donde hay que disfrutar bien el Danubio es en Budapest. En Viena pasa por las afueras, es enorme, grandísimo, tiene varios brazos, el río se divide en varios brazos y un brazo pequeñito es el que pasa por el centro de Viena, que lo llaman el canal del Danubio. Pero el Danubio grande, ese lo tenemos en Budapest. Ahora, en Viena, pues en Viena al día siguiente que tenemos este es el Palacio del Hofburg, perdón, antes de pasar al día siguiente. Este es el palacio, la residencia de los emperadores de Austria, hasta 1918, final de la Primera Guerra Mundial, en que se disuelve el Imperio Austrohúngaro y se convierte Austria en una república como es hoy en día. Ahí es donde vivieron, este es donde vivían en invierno, es el llamado Palacio de Invierno, el Hofburg, porque el Palacio de Verano es el de Schönbrunn, que podremos conocer al día siguiente. Tenemos al día siguiente, por la mañana, la opción de visitar el Palacio de Schönbrunn y la ópera, en conjunto. Es una excursión muy bonita que se compone de las dos. Se visita el Palacio de Schönbrunn, guiado, con guía local, con las entradas incluidas, y la entrada a la ópera, para pues conocer esa ópera que es una de las más importantes del mundo, la Ópera de Viena. Y por la tarde podemos asistir a un concierto de valses, pero no es en la ópera, es en un palacio barroco, del siglo XVIII, de una de las grandes familias vienesas, donde podemos asistir pues al espectáculo de los valses. En realidad es un concierto de música de cámara. Es decir, no es una orquesta sinfónica, es en una sala, en una cámara, digamos, del palacio, un salón muy bonito, donde pues una orquesta de cámara, que vienen a ser aproximadamente unos 7 u 8 miembros, entre violines, violas, violonchelo, y a veces un piano también, y que tocan pues diferentes partituras, sobre todo basadas en la música de los más famosos compositores austriacos, como Strauss o también Mozart, con piezas muy bonitas, terminando con la famosa marcha de Radetzky, esa que todos los años escuchamos en el concierto de Año Nuevo desde Viena, ¿no? En la que todo el mundo termina dando las palmas, ¿no? Bueno, un concierto muy bonito que pueden hacer en esa tarde, o si no, pues quedar libres paseando. Por supuesto que Viena nunca es un lugar donde van a
a tener poco que hacer. Este es el edificio de la ópera, que visitaremos en la excursión de la mañana, opcional todos los que quieran, después de visitar el Palacio de Schönbrunn. Y aquí tenemos otra foto del ayuntamiento. En algunos días, o si se da mal la llegada a Viena y llegamos muy tarde, el traslado al ayuntamiento lo haríamos al día siguiente. Y aquí, junto a la plaza del ayuntamiento, en esta parte de abajo, es donde colocan, normalmente en verano, los kioscos, donde se puede tomar la cerveza, las salchichas, todo, y en invierno también, porque ponen el mercado de Navidad. Y bueno, pues tras visitar Viena, nos vamos a adentrar hacia el interior del país. Nos vamos hacia los Alpes. Saliendo de Viena nos vamos a Salzburgo. Nos vamos por la mañana tempranito y llegamos a Salzburgo aproximadamente entre las 11:30 a las 12, a mediodía, la ciudad de Mozart, la cuna de Mozart. Allí pues llegamos con el autobús, bajamos del autobús y damos un paseíto caminando, junto con el guía nuestro de Europa Mundo, hasta el centro histórico donde está la casa de Mozart. Cruzamos y pasamos aquí junto a los jardines del Belvedere, jardines que seguramente que a muchos les suenen. ¿Recuerdan la película de Julie Andrews? En algunos países le llamaron de una manera, en otros de otra. En inglés era The Sound of the Music. Pues algunas escenas de la película las rodaron ahí, la familia Von Trapp, que era esa familia que eran de Salzburgo y que existió en la realidad. Luego tuvieron que huir durante la época de la anexión de Austria por parte de los nazis y se marcharon, huyeron y luego fueron cantando por muchos países del mundo. Una familia real de allí. Y en la película pues aparecían estos jardines. En lo alto se puede ver el castillo, la residencia de los arzobispos de Salzburgo, porque Salzburgo a lo largo de toda la historia estuvo gobernada por arzobispos. Eran príncipes arzobispos. Una ciudad muy rica porque junto a ella están las minas de sal. Entonces, todos esos cargamentos de sal que pasaban por la ciudad de Salzburgo le dejaban mucho dinero. De hecho, antiguamente la sal era moneda de cambio. La palabra salario viene de ahí. Los romanos pagaban a sus soldados con pedacitos de sal. De ahí la palabra salario. Entonces, el comercio de la sal, de las minas de Salzburgo, de hecho se llama así, Salzburgo, por el río Salzach, que viene desde las minas de sal de los Alpes, pues le dio una riqueza tremenda a la ciudad. Así que los príncipes arzobispos de Salzburgo eran inmensamente ricos. Y bueno, pues allí, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, pasear, quien quiera puede subir a ver el castillo, o pasear por la parte baja de la ciudad, visitar la casa natal de Mozart. Bueno, pues uno no se va a aburrir. Damos tiempo también para almorzar, que hay pues muchísimos restaurantes, tabernas, o incluso hay un mercadito justo a la parte de atrás de la casa de Mozart, donde también pues se pueden comer pues las comidas típicas, quesos, salchichas, bueno, pues todo tipo de cosas, para ya después de almorzar, pues continuar la etapa hacia la ciudad de Innsbruck. Aquí tenemos una foto de la casa natal de Mozart. La casa amarilla es la de Mozart. Y aquí pues, los chocolates de Mozart, no olviden comprar los chocolates, que son redonditos, son así como bombones redonditos con la cara de Mozart. Es uno de los recuerdos más típicos que normalmente no suelen llegar a destino. Uno los compra para regalar y al final se los come durante la ruta. Los chocolates de Mozart. Esa es la calle, esta es la calle donde está la casa de Mozart. También muy característico, todas las casas tienen sus escudos a lo largo de toda la calle, muy bonito. Hasta el propio McDonald's tiene su escudito que es con una M. En esta foto no sale porque está un poquito más para allá, pero le obligaron a ponerlo con esa forma, y no la M clásica de McDonald's luminosa. Sí, son de un promedio de 4 pisos. Casas antiguas. Estas son aquí de este estilo. Esto ya es Innsbruck, pero son de este estilo las casas de Salzburgo, 4 pisos normalmente. Bueno, pues de Salzburgo continuamos por las montañas y nos vamos para Innsbruck.
Innsbruck es la capital del Tirol, de la región del Tirol o del Estado federal del Tirol, porque Austria es como Alemania, es una república federal, se compone de varios estados federales, ¿no? como Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Innsbruck, pues es la capital del Estado federal de Tirol, el más típico de toda Austria, porque es donde están los tiroleses, la música tirolesa, estos que cantan así, que hacen con la garganta que es casi imposible, yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, imposible, yo no puedo cantarlo, ¿no? Pero ellos lo hacen muy bien. Entonces vamos a Innsbruck. Llegamos a Innsbruck y directamente, normalmente, vamos al centro para que puedan dar un paseíto, comer algo, cenar y luego ya nos vamos para el hotel. Y ahí también tienen la posibilidad de ir por la noche a ver un espectáculo de la música tirolesa y de los bailes típicos, que es súper, súper agradable, muy animado, divertido. Es digamos, un lugar en el que es una familia la que se dedica al folclore tirolés, que tienen su restaurante y su escenario, y esa familia pues hace todas las danzas, los cantos, y bueno, pues muy, muy divertido, la música. Una visita guiada de la ciudad, que también en su gran mayoría tiene dos partes, una en autobús y la otra, la mayor parte, a pie. Así que bueno, vamos a ver los puntos más importantes de la ciudad y todo siempre, y si no está nublado, pues con ese decorado exterior que son las montañas, porque está en lo más profundo de un valle, rodeado por montañas de más de 3.000 metros, que incluso hasta en verano, esta foto, no crean que es del invierno, aquí la gente no va con anoraks y abrigos, esta foto parece que es por la ropa que llevan como de primavera, pero incluso en verano las cimas están nevadas, porque hay nieve todo el año. A partir de 3.000 metros hacia arriba hay nieve todo el año, así que preciosa. Innsbruck, saben que además fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en dos ocasiones, en el 76 y en el 64, creo que fueron las dos veces que fue ciudad olímpica. Y de hecho todos los años también desde Innsbruck retransmiten además a casi todo el mundo la prueba de los saltos de trampolín, esos saltos que los esquiadores bajan y pegan unos saltos de 100 y pico metros que parece que van volando, ¿no? Pues lo hacen aquí en Innsbruck, una de las pruebas más importantes del Campeonato del Mundo de Saltos. Una ciudad muy bonita y pues con esta visita guiada que tenemos de la ciudad, donde vamos a conocer el monumento más importante de la ciudad, que es este tejadillo, el tejadillo dorado. Este era un balcón, este es un palacio donde cuando venían los emperadores austriacos, que tenían una de sus residencias en Innsbruck, desde ese balcón, decorado con ese tejadillo de oro, contemplaban todos los eventos de la ciudad, los torneos, los desfiles, y todo lo hacían desde ese balcón. Por eso se llama el tejadillo dorado, donde pues asistían los emperadores. Es el monumento más conocido de la ciudad. De allí, de Innsbruck, tras el almuerzo, nos vamos hacia Feldkirch. Feldkirch, que es una población que está ya en la parte más occidental de Austria, muy cerquita de la frontera con Suiza y con Liechtenstein, porque en este viaje también vamos a conocer Vaduz. No sé si tengo alguna foto aquí de Vaduz. No, esto ya es Lindau. Bueno, pues antes de llegar a Feldkirch, que es donde dormimos, un pueblecito muy agradable, vamos a conocer el Principado de Liechtenstein. Es uno de los microestados de Europa. Muy pequeñito, inmensamente pequeño, no tan pequeño como Mónaco, pero solo un poquito más grande. Es decir, es una montaña, un trocito de valle, un pueblo y un castillo, no es más, pero es un país independiente, el Principado de Liechtenstein, y es una monarquía, el jefe de Estado es el príncipe de Liechtenstein, y muy rico, por cierto, un país muy rico, pequeñito, pero todos son ricos allí. Y de Vaduz, la capital de Liechtenstein, o bueno, es que es el único pueblo que hay en Liechtenstein, Vaduz, ya nos vamos a dormir a Feldkirch, ahí en las montañas, un pueblito también muy lindo,
junto a la frontera ya con Suiza. De allí al día siguiente partimos hacia Alemania. Salimos de Feldkirch y lo primero que vamos a hacer va a ser visitar Lindau. Lindau es esta bonita ciudad en una pequeña islita dentro del lago Constanza. El lago Constanza es el lago más grande que hay en la parte norte de los Alpes y que se encuentra en su gran mayoría en territorio alemán, aunque la parte sur del lago Constanza pertenece a Austria. El río Rin alimenta este lago. Es decir, el río Rin nace en Suiza, pasa a Austria, forma el lago Constanza y luego ya dentro de Alemania se convierte de nuevo en río. Y que llega, como saben, pues hasta el Mar del Norte, hasta Holanda. Entonces visitamos esta pequeña localidad de Lindau, muy bonita, porque es una islita. Estos puentes son lo que le han unido a tierra firme, pero antiguamente era una pequeña isla dentro del lago Constanza, también con sus callecitas peatonales, pueblito medieval, precioso, con esas casitas de entramado de madera que parecen que han salido de un cuento, de estos cuentos de Hansel y Gretel y de los típicos cuentos alemanes, ¿verdad? Y de allí nos vamos hacia Múnich. Tenemos, bueno, esto es de Lindau todavía. De Lindau nos vamos a Múnich. Sí, pero esto es todavía Lindau. Aquí en la islita, con su puertecito, sus palacios y sus casas típicas. Nos vamos para Múnich. Y antes de llegar a Múnich, cerca de Múnich, aproximadamente a unos 40 kilómetros de la capital de Baviera, vamos a visitar otro lugar que, pues tristemente, pasó a la historia como muchos otros durante la Segunda Guerra Mundial, que es el campo de concentración de Dachau. Que yo siempre digo que, por supuesto, cuando viajamos hay que ver cosas lindas, cosas bonitas, pero hay que ver la historia también, y a veces pues lugares que a lo mejor no son tan agradables, pero que muchas veces nos ayudan a reflexionar, ¿no?, sobre cosas terribles que pasaron y que no hay que olvidar para que no vuelvan a pasar. Entonces visitamos el campo de concentración de Dachau, que se encuentra, ya digo, pues cerca de la ciudad de Múnich. Interesante, por supuesto interesante, no muy agradable, pero interesante. Pero bueno, para luego alegrarnos, después de visitar el campo de concentración de Dachau, nos vamos a Múnich, que es la ciudad más alegre de Alemania. Es la capital del estado de Baviera y es conocida por ser la ciudad de la cerveza. Saben que todos los años en Múnich celebran a finales de septiembre, la última semana de septiembre y la primera de octubre, la famosa Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza. Y Múnich es conocida por sus cervecerías, ¿no? Al pie de los Alpes, allá al fondo se ven como decorados los Alpes bávaros, está justamente al norte de los Alpes, y es la tercera ciudad más importante de Alemania, después de Berlín y de Hamburgo, la tercera en población y la principal de Baviera. Además de ser ciudad turística, también, y de la actividad cervecil, digamos así, ¿no?, de la producción de cerveza, es también conocida por la marca de coches más importante de este estado de Baviera, que es la BMW. Allí, sí, en España llamamos BMW, en otros sitios lo llaman BMW, aquí ¿cómo lo llaman? VW. Bueno, pues esa. Y entonces nosotros incluimos la entrada al mundo de BMW. Al BMW World, o algo así, no me acuerdo cómo se llama bien, que es un museo dedicado a esta marca que se llama Bayerische Motorwagen, ¿no? ¿Verdad, Vanessa? Es que yo no hablo alemán, pero Vanessa sí. Bayerische Motorwagen, que quiere decir los coches, o Motorwagen. Bueno, pues los coches de motor de Baviera, ¿no? Algo así es la traducción. Y después de visitarlos nos vamos al centro. Después de visitar el museo de BMW o de BMW, o BMW, o como cada uno lo llame como quiera, nos vamos al centro de Múnich. Esta es la plaza del ayuntamiento, conocida como Marienplatz, porque está dedicada a la Virgen María. En el centro de la plaza está la columna de la Virgen María, Marienplatz, la plaza de María. Y el edificio más importante de la plaza es el ayuntamiento, el ayuntamiento nuevo.
aunque es antiguo. Pero es que en el otro lado de la plaza, que no se ve desde aquí, allá está el ayuntamiento viejo, que es mucho más viejo, pero este ya es antiguo. También tiene un carrillón muy bonito, que a cada hora pues también toca. Pero el principal atractivo de ahí del centro de Múnich es cuando llegamos, vamos a dar tiempo libre para dar un paseo y para cenar. Y ahí nosotros siempre, los guías de Europa Mundo, les recomendamos, vayan a la cervecería más antigua de Europa, que es la Hofbrau. La Hofbrau, que es la cervecería más famosa de Múnich. No sé si está aquí. Aquí está, la típica cervecería, la Hofbrau. HB, esta es Hofbrau. Hay varias cervecerías en Múnich. Hay 6, sobre todo las 6 más importantes, que son la Löwenbräu, que es la del León, la Augustiner, la Franziskaner, la Hackenscher, está la Hofbrau, me queda otra más que no me acuerdo ahora mismo, bueno. Pero de todas ellas, la más emblemática y la más antigua, desde el siglo XV lleva abierta. Y abre todos los días. Y dentro, en su interior, además de haber lugar para más de 2.000 personas tomando cerveza a la vez, están los músicos que tocan las típicas canciones alemanas y esas cervezas que no son de vasito de caña como los de España que habrán estado, que son así pequeñitos. No, no, allí son jarras de 1 litro. Y todos cantan con la jarra, meneándola así. Hay que comer el codillo. El codillo, que es la parte de la pierna de cerdo que ocupa el codo, asado, riquísimo. Ahí hay que comer un codillo y tomar una cerveza. Por lo menos una. Si quieren una pequeña, piden ein kleines Bier. Kleine es pequeña. Porque si dicen ein Bier, le van a traer una grande de 1 litro. Entonces, si no se lo bebe uno, se lo tiene que beber el compañero. Ahí ustedes decidan. Pero un lugar muy, muy divertido para pasar y además histórico, ya digo, desde el siglo XV. Y además allí hubo un acontecimiento, triste, pero hubo un acontecimiento, y es que en 1922 es donde fundó Adolf Hitler el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, que luego pues subió al poder con ese golpe de Estado, todo esto ya saben, ¿no? Pero bueno, la culpa no es de la cervecería. Es que Adolf Hitler eligió ese lugar para hacer esa reunión donde fundó el partido, pero no tiene nada que ver ideológicamente. La cervecería sí de hoy en día es uno de los lugares más queridos por los muniqueses, que no tiene nada que ver absoluto con el nazismo, pero como detalle curioso, que allí fue fundado el partido. Y bueno, pues al día siguiente ya dejamos Múnich. Aquí, miren, estas son las cervezas. Pequeñitas, pequeñitas las jarras. Los famosos pretzels, que son esos lazos de pan salado, están muy ricos, son de allí, originarios de allí, los pretzels. Y bueno, pues las salchichas, el codillo, el chucrut, hay que probar también las salchichas con chucrut, que está muy rica. El chucrut es el sauerkraut, que es el repollo, agrio, exactamente, fermentado, repollo fermentado. O sea, muy rico para acompañar las salchichas, buenísimo. Y bueno, de allí ya al día siguiente nos vamos a conocer toda la parte del suroeste de Alemania. Salimos de Baviera y nos vamos a ir al estado de Baden-Württemberg, que es la parte donde se encuentran las ciudades que vamos a conocer. Tübingen, que es un pueblito precioso, a orillas del río Neckar. El río Neckar es un afluente también del Danubio, que pasa por el sur, que nace en el sur de Baviera. Una ciudad preciosa, también pues parece de cuento, ¿no? De cuento de hadas. Y después de Tübingen vamos a... Esta es otra foto de Tübingen con las casitas de colores, los tejados... pues de verdad una ciudad de cuento, y súper tranquila, muy, muy, muy linda, muy linda. Y después de allí nos vamos a Ludwigsburg. Ludwigsburg, que quiere decir en alemán la ciudad de Luis, Ludwigsburg, con uno de los palacios barrocos más importantes que hay en el sur de Alemania.
Allí pues tenemos tiempo de dar un paseo por los jardines, el palacio, de almorzar y ya continuar en la tarde hacia Stuttgart. Stuttgart es la capital del estado de Baden-Württemberg y es una de las ciudades industriales más importantes de Alemania. Allí es donde están las factorías de Mercedes-Benz, la central mundial de Mercedes-Benz y también de Porsche, o Porsche. Además también de tener un palacio impresionante, que era donde vivían los duques del Palatinado, en el sur de Alemania, antiguamente. Saben que Alemania también, al igual que Italia, fue un país que estuvo dividido en muchos estados independientes hasta 1870, en que se unieron y se unificó Alemania. Por eso, tantas ciudades fueron capitales de estados independientes, ¿no? Lo fue Múnich como capital del Reino de Baviera, lo fue Stuttgart, capital del Palatinado, lo fueron muchas otras ciudades alemanas como capitales de sus propios estados independientes. Y al día siguiente ya de Stuttgart nos vamos ya hacia Francia y a orillas del río Rin, que en el suroeste de Alemania ejerce de frontera natural entre Alemania y Francia, nos encontramos con la ciudad de Estrasburgo. Estrasburgo, una ciudad preciosa en la región de Alsacia, es la capital de la región de Alsacia. Y esta región de Alsacia tiene mucha influencia alemana, porque a lo largo de la historia se la estuvieron peleando siempre entre Alemania y Francia. Siempre hubo pelea entre los dos, hasta que al final, ya a finales del siglo XIX, tras la guerra entre Francia y Prusia, cuando nace el Imperio Alemán, que vence a Francia, dividen las fronteras y ya definitivamente quedó Estrasburgo incorporada a Francia. Pero tiene mucha influencia alemana. De hecho, las construcciones, las casas, como ven, parece que estamos viendo una ciudad alemana, pero es Francia. Pero está pegadita a la frontera porque ahí el Rin divide a Francia de un lado y a Alemania de otro. Y es una ciudad en la que el río Rin también se ramifica. Entonces, muchos brazos del Rin que pasan por la ciudad y forman canales, como una especie de pequeña Venecia. Allí nosotros incluimos un paseo en barco, por esa pequeña Venecia que tiene Estrasburgo. Muy bonito, un paseo muy bonito, muy lindo, y damos tiempo también para almorzar, para comer allí en la ciudad de Estrasburgo. Vemos ahí ese paseíto en barco, pasando junto a torres, iglesias, puentecitos, casas de entramado de madera, una excursión en barco muy bonita que tenemos incluida en este viaje. Y ya por la tarde, continuamos desde Estrasburgo hacia París, a lo largo de toda la tarde en ruta para llegar al norte de Francia, donde está París. Llegamos ya directamente para alojarnos y ya comenzar a conocer París al día siguiente. Y bueno, París tenemos las mismas actividades que en los otros viajes que hemos estado hablando. Si algunos han estado en las anteriores charlas, que algunos viajes que hemos hablado pasaban por París, pues tenemos el mismo programa. Es decir, que por la mañana, ya al día siguiente, en París tenemos 3 noches. Entonces, al día siguiente de la primera noche tenemos el día de las actividades. Esto es, en primer lugar, por la mañana vamos para Versalles. Versalles, como saben, está cerquita de París, a unos 25 kilómetros hacia el suroeste de la ciudad, y damos tiempo libre para pasear por los jardines o conocer el palacio. Yo siempre recomiendo, porque a veces, saben, dependiendo de las fechas, pues hay más afluencia, hay menos. Yo siempre digo, cuando voy con los grupos, y además se lo digo así, sinceramente, digo, señores, si ven que hay una fila enorme, no pierdan el tiempo en la fila, aprovechen y váyanse a ver los jardines. Que de verdad que los jardines de Versalles son los mejores o entre los mejores jardines que se pueden ver en Europa. Así que, si hay mucha fila, pues vayan a ver los jardines, que no les va a defraudar. ¿Que hay poquita fila? Pues vayan al palacio y si les da tiempo, luego un paseíto por los jardines. Pero perder tiempo en la fila, para mí, no es el caso. No lo recomiendo. Así que bueno, vamos a visitar Versalles,
ahí cada uno toma el tiempo como quiera, y normalmente en torno a las 11:30, 12 menos cuarto, cuarto para las 12, depende de la hora que lleguemos por el tráfico, tenemos aproximadamente 2 horas y media de tiempo libre en Versalles y luego ya nos regresamos a París. Y a partir de esta temporada, y ya en este tour y todos los tours de Europa Mundo que tenemos a partir del mes de abril, por razones, ya expliqué en otra de las charlas, razones ajenas a nosotros, pero que son mucho más prácticas para ustedes y para que disfruten, porque cada vez nos ponen más problemas para subir hacia Montmartre con los autobuses por la noche. Entonces, el traslado a Montmartre lo incluimos, pero al mediodía. Es decir, al regresar de Versalles, vamos directamente a Montmartre. Allí damos tiempo para almorzar y para dar un paseíto, y luego, después del almuerzo, aquí tenemos, bueno, esto es Versalles todavía, después del almuerzo en Versalles, entonces ya empezamos el City Tour, el City Tour de la ciudad. Y de esta manera aprovechan ustedes mucho mejor el tiempo, porque el problema es que por la noche cada vez hay más problemas, llegamos, las filas para subir en el funicular son tremendas, el tráfico para hacer la panorámica es mucho peor que si lo hacemos un poquito más tarde, y todo esto pues redunda en que para ustedes va a ser mucho mejor y van a poder aprovechar mucho mejor el tiempo. Y Montmartre es bonito, tanto de día como de noche, por supuesto. Mejor de día casi, porque por la noche hace más frío. Así que bueno, traslado al barrio de Montmartre, tiempo para almorzar, y después de Montmartre pues tenemos la visita panorámica de París. En este sentido ya no tenemos tanta prisa por terminar la visita y que les dé tiempo en el hotel a cambiarse para luego ir a Montmartre, porque como ya hemos ido a Montmartre, pues si nos demoramos más en la visita, pues no hay ningún problema, porque no tenemos esas prisas. Así que después de la visita panorámica de París, donde vamos a ver pues los principales monumentos, la iglesia de San Luis de los Inválidos, aquí hacemos una paradita técnica para que tomen fotos, vayan al baño, pues conocemos toda la ciudad de París, pasamos junto al río Sena, los puentes, vamos a ver la Asamblea Nacional, la Plaza de la Concordia, que tenemos aquí, la iglesia de la Magdalena, el Panteón, por supuesto una parada en los Campos de Marte para retratarnos con la Torre Eiffel, pero es parada de fotos. Luego para ir a ver la torre y subir, pues al día siguiente van a tener libre. Y bueno, por la noche, los que quieran, después del City Tour volvemos al hotel, descansamos, tiempo para cenar, cerca del hotel o en el propio hotel. Y luego por la noche el que quiera puede asistir al espectáculo del Molino Rojo, el Moulin Rouge, el cabaret famosísimo de París, donde bailan el cancán, donde pues hay un elenco tremendo no solamente del ballet, de las bailarinas, de las vedettes, de los cantantes, artistas circenses, bueno, todo tipo de artistas de primer nivel que actúan en el Moulin Rouge, un espectáculo pues que realmente vale la pena y auténticamente parisino, por supuesto. Y ya terminando el espectáculo, regreso al hotel, por supuesto. Esta es una excursión opcional para todos los que quieran. Y al día siguiente, que tenemos el día libre, pues nosotros ofrecemos la posibilidad también de hacer pues la excursión opcional, que es preciosa y que consta de 2 partes. La visita del barrio latino con guía local y con entrada y explicaciones tanto del interior como del exterior de la Catedral de Notre Dame de París, y el paseo por el río Sena. Es una excursión que ocupa toda la mañana y que realmente pues también vale la pena, ¿no? El paseo por el río Sena y la Catedral de Notre Dame, todo con guía y con explicaciones. Y luego en la tarde, también pues el que quiera, después al comienzo de la tarde, a primera hora de la tarde, también pueden hacer la visita del Museo del Louvre, visita guiada también, por supuesto, pues para pues poder tener toda la información de lo que vamos viendo en el recorrido, digamos, fundamental, para conocer lo que no hay que perderse en una primera visita al Museo del Louvre, porque es inmenso, es un museo que podríamos estar un año entero sin salir de allí viendo un minuto cada obra. Es tremendo la cantidad de miles de obras de arte que hay, pero por supuesto nosotros les vamos a llevar a conocer las principales: Mona Lisa, la Victoria Samotracia, Venus de Milo, los cuadros de Delacroix, las batallas, los
la Última Cena, la coronación de Napoleón, bueno, pues lo más importante que tiene el Louvre, pero claro, no podemos ver los 18 kilómetros de galerías que tiene, ni siquiera yendo 10 veces se puede ver completo, pero sí lo más importante, por supuesto. Y luego pues ya les queda el resto de la tarde libre, que ahí es donde yo les recomiendo, los que hagan la excursión opcional de la mañana y la de la tarde, después del Louvre, la Torre Eiffel. Ahí tienen libre el resto de la tarde, y lo más bonito, yo siempre recomiendo cuando van a París, para subir a la Torre Eiffel, al final de la tarde, porque así van a ver París de día y van a ver anochecer, ponerse el sol y ver cómo París se ilumina desde arriba, que es muy, muy bonito, ¿vale? Y vale la pena. Aunque siempre hay que tener un poquito de paciencia, porque para subir a la torre siempre hay que hacer filas. Normalmente una media de entre 1 hora, 1 hora y media. Pero depende, hay días, si ese día han ido muchos chinos, a lo mejor toca hacer 2 horas y media o 3 de cola. Ahí depende de la suerte que uno tenga, ¿no? La fila para subir, la cola para subir a la Torre Eiffel. Y bueno, pues ya con esto, al día siguiente, aquí algunas fotos del Louvre, pues la Gioconda, la Venus de Milo, y finalmente al día siguiente, tras el desayuno, pues ya fin del viaje y regreso a Puerto Rico. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este tour, así como todos los que les hemos estado contando a lo largo del día de hoy, y todos los que nos quedan por contarles, mañana y la próxima semana. Muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por su atención, y también pues sobre todo a los que llevan todo el día aquí, que de verdad que son ustedes súper fans, ¿no?, de Travel with Sears y de Europamundo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Vidal. Como estaba diciendo Vidal, mañana volvemos otra vez, resumimos las conferencias de viaje, empezamos a 11:15 con el tema Europa para personas mayores de 50 años. Yo le explico ahora con calma. A las 2:45, 5 y hasta 6 capitales de Europa. A las 2:15, Tutta Italia. A las 3:45, Gran Europa Turista con Praga, 22 días. Y a las 5:15, Madrid, Andalucía y Marruecos. Asimismo, la semana que arriba, el sábado y el domingo, tocamos los temas, los destinos exóticos, donde vamos a tocar Corea, Israel, Jordania, Marruecos, Tailandia, Grecia, India, Nepal, Sudáfrica, Rusia, Vietnam. O sea, temas que son muy interesantes, como los tienen en el ladito ahí, cualquier cosita que los quieran ir leyendo. Nuevamente, muchas gracias, muy buenas noches y espero verlos ya pronto en las conferencias o en una de las agencias. Muchas gracias.